olímpicos en el área digital. Y como moderador de este panel tendremos a Ricardo Gordó Llobel. Él es socio de Gordó Llobel y Asociados de Argentina. Ricardo es especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual, tiene posgrado en la Universidad de Buenos Aires, es miembro de ACIPI, IPPI, INTA-LES, la Asociación Argentina de Propiedad Intelectual, es secretario del Comité de Derecho Deportivo de ACIPI, es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Argentina, profesor de posgrado universitario y autor de varias publicaciones. Entre ellas, es coautor del trabajo de investigación en el Instituto de Investigación en Derecho Comparado Franco-Argentino de la Universidad de El Salvador para el programa Being Android de la Universidad de Reims, Champagne, Ardennes, Francia, presentada en la International Colloquium Being Android, presentado el 21 y 22 de noviembre del 2012 en la Universidad de Reims, Francia. El trabajo de investigación ha sido premiado en el 2013 en el concurso del Día Mundial de la Propiedad Intelectual organizado por la Organización de Derechos Intelectuales de Argentina. Ricardo. Buenos días. Bueno, muchas gracias a CIPI por la posibilidad de moderar este panel. Vamos a dar comienzo al panel sobre los Juegos Olímpicos en la era digital. En esta ocasión se han convocado a dos prestigiosos jóvenes y expertos abogados y un experimentado y más reconocido periodista deportivo, también abogado, que desde el panel nos van a contar, por un lado, qué se trae en materia tecnológica en los próximos Juegos Olímpicos, cómo fue la evolución de los últimos Juegos de Río hasta el próximo de Tokio, todavía no sabemos si Tokio finalmente se va a jugar, pasando por la experiencia que tuvimos con los Juegos de Invierno en Corea del Sur. Asimismo, este panel nos contará de qué manera la innovación y los nuevos modelos de negocio en el área de entretenimiento y deporte conviven, se desarrollan e impactan a través de las herramientas que nos proveen los derechos de propiedad intelectual, imagen y protección de datos personales. De igual forma, con la intervención de Jorge da Silveira en el panel, conocer cómo fue ese cambio en la industria y cómo se han ido adaptando los medios y el periodismo en la forma de comunicar, haciendo un recuento de cómo era antes, cómo es ahora y cómo piensa Jorge que será en el futuro cercano. Bien. ¿Por qué este tema elegimos? Bueno, lo cierto es que la evolución de la tecnología en la era digital ha irrumpido en todos los campos, pero es interesantísimo conocer cómo fue el fenómeno que se da en materia de deportes y en los mega eventos deportivos. Incluso ver cómo la tecnología nos va sorprendiendo entre cada periodo que tenemos entre mundiales y Juegos Olímpicos. Bien. Pero bueno, sin más prólogo vamos a darle la palabra a los que saben, los que estudiaron este tema. Y en primer lugar disertará Fernanda Magallanes, a quien paso a presentar. Fernanda es abogada del despacho Kastner Leonardo desde el año 2017 y lidera la práctica de Derecho de Marketing y del Entretenimiento. Obtuvo su título de abogado en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y tiene su LLM en Propiedad Intelectual, Tecnología y Comercio de Franklin Pierce. Fernanda cuenta con más de 18 años de experiencia local e internacional en la práctica in-house y privada, asesorando a clientes sobre prácticas comerciales estratégicas, marketing, publicidad y temas de marketing. Fernanda tiene licencia para ejercer la abogacía en los Estados Unidos y Brasil y ocupó cargos en Coty, Mars y también se desempeñó como asesora legal extranjera para Allen Fox en Washington. Trabajó en reconocidas firmas de abogadas brasileñas como Daneman, Simpson y Montador y Pimenta antes de mudarse al extranjero. De vuelta en Brasil en el año 2014, Fernanda actuó como asesora principal de propiedad intelectual para el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016, donde fue responsable de brindar apoyo legal a áreas claves del evento como la protección de marca, marketing, comunicaciones, ceremonias y relevo de antorchas. Fernanda es miembro del Comité de Ética de CONAR de Brasil, del Comité de Derecho de Publicidad de INTA, coordinadora de los derechos de propiedad intelectual en deportes de la BPI y presidente del Comité de Propiedad Intelectual de ANCHAM. Luego será el turno de Aldo Fabricio Módica. Fabricio, como todos lo conocemos, es abogado de la Universidad Católica de Asunción.
magíster en propiedad intelectual por la Universidad Austral de Buenos Aires, magíster en docencia en educación superior por la Universidad Católica de Asunción, doctor en Derecho por la Universidad Austral de Buenos Aires, socio del estudio Barreiro Módica Abogados, coordinador de investigación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas en la Universidad Católica de Asunción, investigador en propiedad intelectual, profesor de las materias de Derechos Intelectuales a nivel grado y posgrado de la Universidad Católica, presidente del Comité de Derecho del Entretenimiento y delegado titular por Paraguay ante la CIP, secretario general de la Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual, APAPI, y es autor de varios artículos publicados sobre propiedad intelectual, deportes y Juegos Olímpicos. Por último, será la presentación de Jorge Urbano da Silveira Silva, más conocido simplemente como el Toto, si nos permite. Es uno de los periodistas deportivos más reconocidos y con trayectoria del Uruguay. Si bien Toto es abogado de profesión, es periodista deportivo por adopción y es donde más cómodo se siente. Debutó como periodista deportivo en el año 1961 en Radio Sarandí de Montevideo y desde entonces ha trabajado en una gran cantidad de medios radiales, escritos y televisivos, tanto nacionales como extranjeros. Ha cubierto periodísticamente, escuchen esta cifra porque es sorprendente, más de 100 eventos deportivos de alta competencia, entre ellos 14 Copas del Mundo, lo cual lo convierte en el segundo periodista a nivel mundial en cantidad de coberturas de Copas del Mundo, 5 Juegos Olímpicos, 20 Copas América y cerca de 60 Copas Libertadores. A lo largo de su trayectoria hizo dupla con 23 relatores de fútbol, trabajó en más de 30 medios de comunicación y recorrió 58 países. Actualmente tiene su programa diario radial de nombre A Fondo, al tiempo que en televisión trabaja en el programa La Hora de los Deportes y continúa comentando los partidos de fútbol más importantes de Uruguay a través de Radio Galaxia FM. En el año 2018, el escritor uruguayo Marcelo Inverso publicó su biografía en un libro titulado Memorias y Confesiones de Jorge da Silveira. Sin más prólogo, cedo la palabra a Fernanda y les deseo mucha suerte a los panelistas y a la audiencia que disfrute del panel. Gracias. Buenos dias. I'm going to speak in English because my Portuñol is worse than even my Portuguese fast carioca style. So if you don't mind, I apologize for not having fluency as I would like in Spanish, but hopefully it wouldn't be too bad. First of all, thank you, Azipi, for the invitation. Thank you, my colleagues, for the panel. I'm sure it will be very interesting to hear feedback from everybody. But my intention today is to share with you more of the insights from a business model point of view of the experience that I had the privilege to serve as a Chief IP Counsel for the Rio 2016 Olympic Committee. All right. Here we go. I arrived in Rio at the beginning of 2015 and I stayed until the after games in 2016, about September, October 2016. And the transformation that I saw happening and the struggles that I saw the IOC and the Rio 2016 then committee go through, it really tells the insight that I'm going to try to share with you today. First, I'd like to start by separating who is who in the Olympic movement structure. There's a lot of sometimes confusion into what is the organizing committee, what are their responsibilities, and how does the IOC control the local community and the organization of each edition of the games. So just to exemplify, we have the Olympic Committee, the Brazilian Olympic Committee, and then the Japanese Olympic Committee, those being permanent as much as the Paralympic committees, respective Paralympic committees. And those are permanent organizations, as in each one of our countries. And they, together with a temporary candidate city committee, put together a bid for the IOC to decide which country or which city is going to be the hosting city of that specific edition. And that's how we became Rio 2016 Olympic Committee and now Tokyo 2020. Among the main tasks assigned to the organizing committee of an Olympic Games edition, specific edition, we have from the opening and closing ceremonies, which I was closely involved, as you may
all know, it involves primarily intellectual properties, the show business of the Olympic Games, and very little sport related even. But from that to the marketing rights, protecting marketing rights, assigning infrastructure for the athletes, from lodging to healthcare to catering, so on and so forth. The venue management, so Rio 2016 as Tokyo 2020 is responsible for signing contracts and structuring this local level infrastructure on behalf of the IOC. That's pretty much a mandate. And I'm exemplifying this just to explain how complex it is to put together and to put up this show. It's not just, there are not a lot of manuals by the IOC, believe it or not, in terms of how to do the show. And this is inherently connected to this digital revolution that we're seeing with the IOC now, because the IOC has realized, perhaps finally, that to get up a show every 4 years, or even 2 years, because in between the two summer games, every 4 years you have the winter games, it's very complex. You're pretty much asking people and professionals and cities and countries to reinvent the wheel every single time. And that's, again, very related to what we're discussing here. So in terms of sponsorship trends, what I wanted to share with you is the before and after Tokyo 2020 compared to 2016. The revolution, in my perspective, really started in Pyeongchang, the Winter Games in 2018. When you see here the sponsors of the Olympic, the worldwide sponsors of the IOC, and you see the type of industry that they represent, so-called the old industrial wave, only one of them being Atos Technology, really technology services. And you compare it to the Pyeongchang 2018 games, you already see the entry of Alibaba and Intel in addition to Atos. Those are major sponsorship trends for the IOC. This is where the transformation really begins. In addition to Alibaba and Intel, now for the 2020 Olympic Games, you have also Airbnb, which again goes in the line of what I said before about the impact that putting together a show of this dimension in each city, the impact that that has in the community. So Airbnb comes with the opportunity or with the offer of making housing and, again, the impact in the environment and so on and so forth more rational and more effective. And that being the word for the IOC in the next several editions, effectivism. I just wanted to share the organization structure of the 2020 Games compared to Rio 2016. We had nothing close to this. Just 4 years ago, there was no such thing as a chief digital marketing officer. Obviously, that reflects the 2 new sponsorships, or the 3 new sponsorships, Intel, Alibaba, and Airbnb. It's reflected in the local structure of the organizing committee. Digital is everything in the Olympic Games nowadays. I can assure you it wasn't in 2016. It was something that you could be worried about in terms of enforcement of IP rights, broadcast rights, transmission rights. Data was there, but not in the user from a point of deploying the games at the 2016 edition. That was just not a conversation. When you look into the Alibaba deal with the IOC, is a 12-year sponsorship deal. I find it very interesting because it started in Pyeongchang, which is, again, South Korea. Now we have Tokyo 2020, and the next 2022 game is going to be in China. So we're going to have about 3 editions of games in Asia with the entry of one of the major players, technology players in the world, Alibaba. Alibaba, as I said, closed a 12-year sponsorship deal with IOC, and it basically is going to serve as the exclusive iCloud and e-commerce partner of the IOC. And when you think again about this idea of getting a whole show together every 2 years and the infrastructure that it requires the local organizing committee to set up, like I said, venue, lodging, but also e-commerce, distribution of the products, technology services, the
the number one issue that I saw at Rio 2016, even though my expertise was IP, was really the discussions and the arrangements to ensure infrastructure. It's not easy to deliver the games at the level that the IOC requires, that the broadcasters requires, that the sponsors require, with the infrastructure that we had in Brazil at the time. That was definitely a major issue, from energy to broadband to 5G, so on and so forth. That was a major challenge. And when you have a partner such as Alibaba and Intel, obviously, being the two partners and suppliers of these services for the IOC, you can already imagine how it takes the pressure and facilitates, again, this arrangement of the games every 4 years. With Intel, the sponsorship involves technology, 3D interactions. We're going to see a few examples here live, and what we're going to see in the 2020 games. We're going to see a lot more engagement with fans through virtual reality, data at the core of it. Users and consumers will be able to experiment a specific angle of the games for specific sports. So the IOC is really bringing the Alibaba and the technology behind Intel to take the experience of users to a different level, to a different place. This is the Intel model of how to achieve in 2020 a different deliverable of the games. When you understand what's at stake in the infrastructure of the games, and that's why I wanted to share with you, I frankly didn't know how it worked before I got to Rio 2016 in terms of what is in the game for a sponsor. What are they looking for? Are technology companies just really looking to associate their brands to a great event like the greatest sports in the world, event in the world? Association is definitely there, and everybody wants. That's why we have so many ambush marketing. That's why 60% of my role was to take care of marketing rights and make sure that we had the legislation, appropriate legislation to protect against ambush marketing, to make sure that non-sponsors couldn't use the image of athletes throughout the year and associate themselves with the games. Association is definitely a major driver of the Olympic sponsorship. But again, as I was talking about, when you understand the infrastructure of how these sponsors are supposed to provide support to each one of the editions, you understand there's more than just association. First of all, there's sales. Every Olympic sponsor will have exclusivity, whether from a worldwide level to every single Olympic event, winter, summer, and everything in between, or to the specific edition of the games. In the case of Rio 2016, Bradesco, and so many other sponsors, Embratel, you will have exclusivity to sell your products or services to that edition of the game, or again, worldwide. That is huge. I cannot emphasize that. If you enter any Olympic arena, you're only going to see Coca-Cola products. You only for drinking, the drinking category, from water to soda and so on. That means that the local organizing committee has to buy from you Coca-Cola. It's one of the most, again, complex negotiations you can have, given obviously antitrust considerations. If you don't close the deal, which is not ideal from any party, from the part of the sponsor, from the part of the Rio 2016 organizing committee, or the IOC, which will put a lot of pressure on the organizing committee to make that deal and make those terms count. But when it comes to negotiating the actual contract, how many TVs from Panasonic you're going to have, how many refrigerators you're going to have to store Coca-Cola products, does that count for the Olympic Villa? How about live events from the Rio, how do you partner with the city of Rio or Tokyo to make sure that only Coca-Cola vendors are allowed in live open spaces? It seems simple. Okay, if you buy everything from Coca-Cola, it's far from simple. So again, sales is a major drive. Association with the brand, Olympic Games,
sales, but also more and more what we see now. As I said, these are some of the examples of the global partnership and then the local partnership where you can sell your products. North Face was a sponsor of the 2018 Pyeongchang Games. But more and more what we see is the power of data behind. Tony Lupo talked a lot about data here in terms of retail being the core after product, being the core of the business. This is exactly what we're talking about here. We're going to see more, we have started seeing that for 2018, which was a test drive for this model. But really, not only us, spectators, consumers of the content, will interact a lot more and provide more data and allow more data to be collected, treated, and so on. But the sponsors are going to have an enormous opportunity to, in providing services in their categories to the Olympic Games, to collect the data and have an intelligence about who is this consumer of the Olympic Games. When you think about Alibaba and what the chief marketing officer said there, that instead of long lines, I don't know if anybody here other than the Brazilians went to the Rio 2016 Games, but if you went and you went to one of those major licensed, licensed product stores, you experienced huge lines. You had to wait hours to get a little mascot, and that's not how it's supposed to be. But it's really hard to implement. There's a lot of issues that can come up. The idea of, for instance, Alibaba is to have your product delivered to your hotel. So you go to a shop and you experience the product, and then you go back to your hotel and you have the mascot waiting for you. That's awesome, and it brings a lot of efficiency to the Olympic Games, but it also provides a lot of data about you, whether you have children because you bought a 2-year-old t-shirt, whether you have so on and so forth. So again, the digital transformation for the IOC, for the Olympic Games, has to do with how they provide the business model for the local entities, how the cities become more efficient in knowing and having access to data, how many people are into the Olympic Park, how many people are out of the Olympic Park, who they are, security issues, anti-terrorist issues, and so on and so forth. So it's really about our data, the deliverables of the digital content to the broadcasters, which was a huge demand from the broadcaster right holders. This is not efficient. How do we maximize? We're talking about major television channels that wanted to have access to data when you compare to a platform such as Facebook. How do you as an IOC give data to your sponsors and to your right holders the same way that perhaps Facebook is getting from the audience? So it's all about the data at this point. So I wanted to share this video from Alibaba because I think it summarizes everything that we have been talking about here. In the next 12 years, Alibaba Cloud becomes the worldwide cloud services partner for the Olympic Games, supporting the Olympic Games with technology, bringing the Olympic Games to an all-new digital era. Using cloud computing to bring the stadium and the rest of the world closer. Using big data to listen to every younger's deepest desire. Using intelligence to improve the efficiency of operation. Come and witness the future of the Olympic Games. Faster, higher, stronger, and now smarter with Alibaba Cloud. So I'll leave you with the quote, the recent quote of the Chief Technology and Information Officer of the IOC. He was the Chief Technology Officer for the London 2012 Games. Now I'm losing track. And he's now part of the IOC organization. And he had a long speech about the partnership between IOC and Alibaba and how he saw the vision. And this pillar about efficiency was major. The IOC recognizes the heaviness of bringing a show like the Olympic Games, or for that matter, at this point, any of the edition of the Games, winter or summer, to the local community, to the impact. So they needed to rethink a model. And this model goes precisely through data, as I said. Thank you.
Bueno, muy contento de estar aquí. Muchas gracias a CIPI por la invitación. Siempre digo que es un honor y por sobre todo un gusto hablar de temas tan apasionantes, que en este caso se conjugan tres temas: la propiedad intelectual, los deportes y la tecnología. Así que es todo un desafío, de manera que voy a tratar de enfocarme brevemente en lo que serían los aspectos tecnológicos, que ya se refirió Fernando un poco sobre lo que serían los Juegos Olímpicos, y identifiqué 4 problemáticas o 4 cuestiones jurídicas que yo considero que daría un poquito de hablar sobre el uso de las tecnologías. Como saben, las tecnologías tienen un uso bueno, pero por otro lado también se generan situaciones un poquito preocupantes acerca de los efectos negativos, por así llamarlo, sobre el uso o más bien el abuso de la tecnología. Básicamente me voy a referir que lo que ya había mencionado Fernanda, el convenio que llegaron entre Intel y el Comité Olímpico Internacional, que de hecho lo habían utilizado por primera vez para los Juegos de Invierno de Pyeongchang del 2018, pero por supuesto para los Juegos Olímpicos de Tokio van a ser, digamos, un uso de mayor tecnología, un mayor compenetramiento con todas estas soluciones tecnológicas que lo vimos y que vamos un poquito a repasarlo. Básicamente tenemos áreas de enfoque, ¿no? El convenio, la colaboración o el acuerdo firmado entre Intel y el Juego Olímpico básicamente habla de todo tipo de innovaciones, sobre todo el tema de las plataformas 5G. Como ustedes saben, estos van a ser unos Juegos Olímpicos que toda la conectividad va a ser 5G y de gigabyte. Incluso para los transportes están previstos que sean autos manejados por inteligencia artificial. Como la cantidad de personas asistentes al evento va a ser mucho mayor, entonces uno a través del celular va a solicitar un carro, se va a subir y todo eso se va a manejar por la tecnología 5G. Por supuesto, todo lo que implique el uso de la inteligencia artificial para análisis de datos, metadatos, bueno, vamos a ir viendo en medios inmersivos, la tecnología VR, hasta también los eSports, que vamos a dejar un poco para el final. Pero básicamente este acuerdo de Intel con Tokio se basa en, digamos, 3 áreas: computación, conexión y experiencia. Vimos brevemente en el video, quizás esta sea una de las tecnologías que ya se usaron para los anteriores Juegos Olímpicos de Invierno, pero ahora van a tener, digamos, una mayor profundidad, conexión, que es el 3D-AT, que es el sistema atleta en 3D, que básicamente es una visión por ordenador que va computando todos los movimientos de los jugadores, los datos, digamos, de carrera, de fuerza. Sobre todo estos van a utilizarse mucho para las carreras de los 100 metros, de manera que la persona que esté viendo los Juegos Olímpicos en el celular o en la tele tenga una especie de mapeo general, bueno, de cuánto fue la velocidad, por cuánto tiempo llegó, el ritmo de aceleración, el frenado, de manera que uno al ver las imágenes tenga toda esta información, entonces pueda ir comparando realmente estos datos. También, digamos, una de las novedades sería el sistema de reconocimiento facial de NEC. Cuando el Comité Olímpico firma estos convenios de colaboración con Intel, también hay otras empresas de tecnologías que se incorporan, entre ellas NEC. Y como ustedes saben, el uso, digamos, de la tecnología de reconocimiento facial no es algo nuevo. De hecho, en algunas ciudades, sobre todo Estados Unidos, se utilizan para cuestiones de seguridad. Y básicamente alrededor de los estadios, de los hoteles, de las villas olímpicas van a estar unos ordenadores, de manera que todas las personas que vayan puedan identificarse, ¿no? Entonces, para no esperar mucho, con datos biométricos que van a tomar, van a ver, bueno, esta es la persona, puede pasar, no hay necesidad de que forme mucha fila para el control. Y por supuesto la idea es ser, digamos, más seguro, ¿no? En el sentido de que mayor control, evitar, digamos, suplantación de identidad, que cualquier persona quiera acceder sin tener los permisos requeridos. Entonces aquí un poco tocando estas dos cuestiones surge la primera problemática, por así llamarla, y que tiene que ver un poco con el tratamiento de los datos, reconocimiento facial y la privacidad. Entonces aquí yo me hago unas preguntas que, a ver, no las voy a responder, digamos, dejemos para el final, ¿no? Como todas estas cuestiones. Y lo primero es todo este almacenamiento de datos biométricos, información, van a estar de acuerdo a las leyes de protección de datos personales. Y la pregunta es, ¿qué leyes de datos personales van a aplicar? ¿La de Japón, la de Europa, la de Estados Unidos? Estamos hablando en un ámbito inmensamente global de tecnologías, ¿no?
Y justamente el convenio firmado con Alibaba hace que toda esta información, es prácticamente todo, quede almacenada en las nubes. Entonces esas nubes físicamente, ¿dónde está ubicado? En China, en Japón o por todas partes del mundo, ¿no? Otra pregunta que nos hacemos es ¿cuánto tiempo se mantendrán almacenados los datos? ¿Es para los Juegos Olímpicos? ¿Un mes después? ¿2 meses después? ¿Realmente esto va a ayudar a superar problemas de phishing, de suplantación de identidad, o por el contrario va a ser algo problemático? Por otro lado, ¿en qué momento se da el consentimiento para almacenar la información? ¿Cuando me acerco a la máquina? ¿Cuando compro mi ticket? Bueno, son cuestiones que de momento no veo que haya una respuesta. Otra de las tecnologías, digamos, más inmersivas y más importantes es la Intel True Virtual Reality. Básicamente, uno a través de unas gafas disfruta los Juegos Olímpicos como si fuera que esté realmente en el estadio, ¿no? Entonces, sobre todo para ciertas modalidades de actividades de deporte, por ejemplo, la ceremonia de apertura, clausura, atletismo y boxeo, depende del tipo de, digamos, de distribuidor de contenido, el programa, el celular, yo voy a poder ponerme las gafas y es como si fuera que estoy ahí en el mismo estadio, viendo, sintiendo, oliendo. Fíjense esas cámaras, bueno, oliendo de una forma, por supuesto, no realmente necesaria, pero se habla más que de realidad virtual, un entorno completamente digital. Entonces cualquier cosa que pase en el estadio lo van a ver quienes, los espectadores, y también lo voy a ver yo. Entonces aquí entramos con la segunda problemática, ¿no? Con lo que sería la realidad virtual, la realidad aumentada y la vinculación con los derechos de propiedad intelectual. Entonces un poco aquí vamos analizando cada una de las figuras de los derechos de propiedad intelectual. En primer lugar entramos con lo que sería el derecho marcario. Entonces la protección de las marcas cubre solamente a los bienes reales o también puede ampliarse a representaciones virtuales e intangibles. En algunas legislaciones que exigen el use in commerce, el uso en el comercio, ¿realmente se aplica o no esto con la realidad virtual? Ahora bien, es necesaria una licencia de lo que sería el uso de obras, diferentes obras, músicas, videos, para la realidad virtual, independiente de la autorización que se da para los Juegos Olímpicos, para los estadios, para los eventos, o podemos considerar que en la realidad virtual se aplica algún tipo de limitación, excepción o aplicamos el fair use, entonces yo no necesito pedir permiso de autorización. Y por supuesto con el uso de imagen de las personas. Las licencias, la autorización que hacen, digamos, por supuesto los atletas ceden todos sus derechos al Comité Olímpico Internacional, pero las personas están autorizando que su imagen también se reproduzca en la realidad virtual, los que asisten a los estadios, en fin. Y cuando hablamos, digamos, de protección de la realidad virtual, siempre surge la pregunta, ¿esto es una tecnología que está protegida o no? A ver, cuando hablamos de patentes, ¿es protegible el hardware, en los cascos, se puede proteger software? En algunas legislaciones, en la mayoría de los software no se protegen. Como saben, tuvimos problemas de tecnologías vinculadas a la realidad virtual en el caso de los Oculus Rift, que tuvo una demanda por otra compañía competidora, llegaron a un acuerdo. Entonces, ¿esta tecnología realmente está protegida o no? Y aquí sí quiero detenerme un poquito más en lo que sería el himno de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En realidad son más que nada unos bits, unos sonidos, ¿no? Entonces lo que hicieron es a través, digamos, de tecnología de inteligencia artificial, fueron identificando 1000 sampleados de sonidos diferentes que representaban deportes, cultura japonesa, vida cotidiana y naturaleza, y fueron agrupando en 5 ritmos diferentes, de manera que la inteligencia artificial fue creando diferentes ritmos. Estos ritmos, o este ritmo, está formado por 2 partes. Primero, una llamada base, que vamos a ver un video, luego el público tiene que responder, y eso, digamos, se pasa en diferentes momentos en los Juegos Olímpicos para alentar a los atletas. Les muestro a qué me estoy refiriendo. それでは2020ビートの説明をしたいと思います。2020ビートは2つのビートでできています。まずは1つ目、ゆっくりめのビートを2回繰り返します。タン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 。次に2つ目のビートです。少し速めの裏打ちのビートを4回繰り返します。んたんたんたんたん。それでは実際の音に合わせて2020ビートをやってみましょう。
スタートの合図です。いきますよ、せーの。 Y ahí uno responde luego. Esto es lo que haría el público cuando escucha el ritmo. これが2020ビートです。覚えてしまったらとっても簡単ですよ。一緒に2020ビートで選手を応援しましょうね。 No, la verdad que es muy pegajoso, muy fácil de hacer. Y, a ver. Entonces la idea básicamente es que uno lo haga en forma personal, que uno se haga un video de selfie con el ritmo, ¿no? Luego uno lo graba, lo sube a las redes sociales con el hashtag Tokyo 2020, Tokio 2020. Luego todos los videos, digamos, los organizadores lo van a juntar, van a hacer un solo video y lo van a pasar durante la celebración de los Juegos Olímpicos. Entonces, obviamente, aquí surgen las cuestiones de propiedad intelectual, ¿no? A ver, tiene términos y condiciones para el uso de lo que sería el 2020 bit. Entonces, quiero básicamente referirme a los términos y condiciones y plantear algunas dudas. En primer lugar, dice que el Comité de los Juegos Olímpicos es el titular de todos los derechos, de propiedad intelectual sobre todo. Yo les pregunto, ¿qué derecho de propiedad intelectual hay sobre esto? ¿Hay originalidad? ¿Hay algún derecho conexo de un posible fonograma, de video? Tengo mis dudas. Ahora bien, el Comité Olímpico Internacional reconoce que en el caso de los videos, esos derechos sí pertenecen al usuario. Pero del momento que el usuario lo sube, ¿a qué está renunciando? Mejor dicho, ¿qué está autorizando? Básicamente le da una licencia no exclusiva, mundial, irrevocable y libre de regalías para que el Comité Olímpico utilice estos videos sin necesidad de pagar nada a cambio. Uno le autoriza el uso de imagen, voz, nombre, retrato, para cualquier propósito. Nuevamente, ¿por cuánto tiempo? ¿Con qué finalidad? Para el uso del himno BIT 2020 para las empresas, por supuesto, ellos tienen que hacerlo a través de un formulario. ¿Por qué? Porque en el caso del uso de las empresas, esto se presta mucho a lo que sería el ambush marketing. Y en relación al ambush marketing, justamente también tenemos normativas diciendo que de ninguna manera los usuarios, personas físicas, no las empresas, porque ellos necesitan autorización, tienen que utilizar este video para evitar ambush marketing. Como ustedes saben, siempre el ambush marketing es el aprovechamiento, la vinculación que una persona hace con los Juegos Olímpicos sin tener, digamos, la autorización. Y esto un poco se ubica o está relacionado, no sé si muchos habrán escuchado lo que serían las reglas 30 de los Juegos Olímpicos. Son disposiciones legales que hablan sobre el uso, en todo caso, o mejor dicho, la prohibición, el sponsoreo de ciertas, digamos, personas o empresas con los Juegos Olímpicos de manera que crea una vinculación que estas personas no la tienen. Básicamente en las reglas 40 dice que durante los Juegos Olímpicos, 9 días antes de la ceremonia de apertura y 3 días posteriores a la ceremonia de clausura, no se podrán utilizar la imagen de los atletas o la voz vinculada a determinadas empresas que no haya autorizado el Comité Olímpico. Debido a una demanda el año pasado en Alemania vinculado a tema de defensa de la competencia por estas reglas 40, digamos, el Comité Olímpico tuvo que morigerar o más bien flexibilizar el uso de las reglas 40. Es decir, que ahora establecieron más flexibilidades de manera que actualmente cualquier persona puede usar palabras como medalla, oro, plata, bronce, juegos de verano, juegos de invierno, que antes estaba prohibido. Si antes uno utilizaba esas palabras, ambush marketing. Ahora hay más flexibilidades, depende de cada Comité Olímpico Nacional implementarlo. Ahora, por ejemplo, se establece que para el auspicio individual de cada atleta, por lo mínimo se tiene que establecer 1 año de tiempo del contrato, se debe pedir una autorización 3 meses antes, pero de alguna manera hubo una flexibilidad en estas cuestiones. Y finalmente quiero mencionar los eSports, una de las cosas que implicó, digamos, el acuerdo entre Inter y los Juegos Olímpicos, significa la organización 2 días antes. A ver, como los Juegos Olímpicos están previstos que se desarrollen del 24 de julio al 9 de agosto, del 21 al 23 de julio se realizarán estas competencias de los eSports, los deportes electrónicos. El año pasado, vemos aquí la fotografía, se realizó durante los Juegos Olímpicos y llegaron a la final una representante de Canadá y Corea del Sur. Y por supuesto, reivindicando el Día Internacional de la Mujer, la ganadora fue una gamer canadiense. Llegó un premio de, $150.000, digamos que es poco considerando
que los premios otorgados actualmente por los esports son muchos mayores. Los esports el año pasado movieron alrededor de 1.100 millones de dólares y se cree que para el 2020 va a ser una industria que va a mover 1.500 millones de dólares. Así que imagínense, el año pasado los esports fue sobre el juego StarCraft 2, un juego de estrategia. Ahora tendremos competiciones sobre Street Fighter 5 y Rocket League. Entonces, ¿cómo van de alguna manera entrando en discusión los esports? Y la cuarta y última cuestión es la vinculación entre los deportes electrónicos y los Juegos Olímpicos. Probablemente hace 2-3 años podíamos discutir si realmente los Juegos Olímpicos eran considerados algún tipo de deporte, igual que el fútbol, igual que el rugby, el tenis, etc. Pero actualmente, por la importancia y por el crecimiento que tuvo el propio Comité Olímpico, fíjense, consideró a los esports como una actividad deportiva. Entonces, al tener reconocimiento, próximamente ya va a ser considerado oficialmente como un deporte olímpico. En realidad, en Corea del Sur, por ejemplo, el Comité Olímpico Nacional los considera ya como un deporte profesional. Pasa lo siguiente, tenemos varios tipos de esports. Por un lado tenemos los esports que son de fútbol, FIFA, Pro Evolution Soccer, NBA, no hay problema. Pero por otro lado tenemos los esports de shooters, el caso de Call of Duty, League of Legends, donde hay que matar a otras personas. Entonces estos entrarían, digamos, o irían en contra de los valores olímpicos. Un videojuego donde yo tenga que matar de ninguna manera puede ser considerado deporte olímpico por el movimiento olímpico. Pero un eSport donde realmente las personas jueguen un deporte, o vimos el caso que la final para este año va a ser Street Fighter. Street Fighter es un juego de lucha, no llega a la altura de Mortal Kombat, donde uno le desmembrena, le saca la cabeza. Pero una pregunta, ¿un juego de lucha está o no asociado a los valores olímpicos? Y por supuesto, un mayor reconocimiento implicaría que las federaciones de eSport, que generalmente la manejan los publishers, los editores y algunas federaciones de los países, va a pasar al control del Comité Olímpico Internacional. Entonces aquí tenemos cuestiones de antidoping, apuestas. De hecho, hubo hace 2 años un caso de doping entre los eSports. Entonces aquí nos planteamos la cuestión, ¿cuál va a ser el control que se le va a dar? Estas eran las cuestiones que quería plantear. Espero que para las preguntas, la hora de preguntas, tengan ustedes también sus dudas. Y me despido mencionando para mí los 3 mejores embajadores de los Juegos Olímpicos: Naruto, Luffy y Goku de Dragon Ball, Naruto Shippuden y One Piece, que para mí son uno de los mejores videojuegos y por ende, uno de los mejores anime del momento, y por supuesto también de los Juegos Olímpicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, Fabricio, por su interesante presentación. Hemos visto cómo ha evolucionado todo esto al punto tal que es complejo entender cómo es el futuro cercano, inmediato, pero para poder entender esa evolución, a mí me interesaría saber que nos cuente todo, cómo era antes todo esto, cómo fueron sus primeros Juegos Olímpicos, cómo los vivió él, y a ver si conseguimos hacer un hilo entre lo de hace poco con lo que va a venir próximamente. Contanos, Toto. Bueno, antes que nada, un gran gusto estar con ustedes después de haber escuchado estas brillantes exposiciones que hablan de lo último que hay en materia de tecnología, lo mismo que uno puede hoy de alguna forma absorber a través de una cantidad de vías. Lo que uno le puede contar es la prehistoria, ¿no? Porque es así, o sea, antes que nada yo tengo 76 años, me siento como si tuviera 50 pero tengo 76. Empecé muy joven en esto, no es una casualidad ni fui un prodigio, no. La vida me llevó. Mi mamá se enfermó de cáncer a los 13 años, murió cuando tenía 15, tuve que madurar de golpe, y yo cuando empecé a trabajar a los 17 años ya tenía en la cabeza un tipo de 25, ¿no? Y a los 21 años míos, don Carlos Solé, que fue la más grande figura que hubo en la red de telefonía deportiva uruguaya, me elige para que fuera su comentarista. Yo tenía 21 años, y voy a mi primera Copa del Mundo en Inglaterra en 1966. Pero les quiero contar, por ejemplo, cómo se vivían los acontecimientos y las dificultades que nosotros encontrábamos, inclusive para comunicarnos. Eso que hoy parece algo tan sencillo,
tomando un celular y llamando a cualquier parte del mundo y ponerse en contacto con quien uno quiera. Por ejemplo, año 1966, Peñarol juega con Real Madrid la segunda final de Copa Intercontinental en Madrid. Nosotros transmitíamos por un sistema a través de lo que hoy es Antel, ¿no? En aquel momento era la UTE, que tenía todo, luz y teléfono, vía radio-teléfono. O sea, era una gran pantalla que emitía desde Madrid y otra gran pantalla que recibía acá en una frecuencia dada el audio nuestro. Pero con una peculiaridad. A la hora en que caía el sol en el Ecuador, había que modificar la frecuencia. Entonces, se necesitaban un par de minutos, que obviamente nosotros queríamos que no fuera durante el relato de don Carlos Solé, que era el que estaba narrando lo que pasaba en ese momento. Entonces, se cortaba mi comentario, para que se hiciera el cambio de la frecuencia. Fíjese, radio, teléfono, una pantalla, todo por vía de aire, con inseguridades y con calidad que no era la mejor, indudablemente. Vamos a los Juegos, vamos al Mundial de Inglaterra y nos sorprende el satélite y los 4 hilos. Entonces uno transmitía desde Londres y recibía, ¿no?, con un delay importante el audio que uno emitía. O sea que había que tener un poder de concentración muy grande para no turbarse uno, ¿no?, con el audio que le estaba llegando, lo que uno emitía desde Londres unos segundos después. Pero, por ejemplo, ¿cómo se hacían las comunicaciones? Vía Servicio Internacional de Comunicaciones. Tengo una anécdota colosal. Año 1974, Mundial de Alemania, yo estaba en una localidad llamada Barsinghausen, a 24 kilómetros de Hannover, ¿no? O Hannover, como les quieran llamar. Ahí estábamos en todo Uruguay. Un día estuve 14 horas esperando una llamada de Uruguay. 14 horas esperando una llamada de Uruguay. Uno estaba cubriendo un campeonato del mundo que presumía uno que contaba con los máximos adelantos desde todo punto de vista a los efectos de la comunicación. Yo le contaba hace un rato a Ricardo y a mi querido Juan Martín Pitaluga, por ejemplo, el impacto que significó para mí la llegada del fax, que hoy ya no existe. A mí me parecía maravilloso que se pudiera poner un documento acá y que segundos después ese documento se viera en Japón, ¿no? Entonces, uno dice, qué bárbaro, qué invento extraordinario. Ya hoy no hay más fax en ningún lado, no veo fax. Pero digo, todo así. La evolución ha sido algo impresionante. Por ejemplo, la tecnología en el fútbol. Yo les contaba a mis amigos que antes del Mundial del 2010, Mundial 2010, como se decía en Sudáfrica, de buenos recuerdos para Uruguay, los árbitros estaban en Pretoria. En aquel momento el presidente de FIFA, un hombre muy pedante, muy soberbio, el suizo Blatter, ¿no? Había venido acá, había negado que Uruguay fuera 4 veces campeón del mundo, y yo le dije que él desconocía las actas del organismo que presidía, que fueran las actas del Congreso de Oslo, para darse cuenta de que se había establecido que mientras no se jugaran los campeonatos del mundo independientemente de los Juegos Olímpicos, cuando los eventos futbolísticos de los Juegos Olímpicos se hicieran con las reglas de FIFA, el campeón olímpico era campeón del mundo. Por lo tanto, Uruguay en el 24 en París y en el 28 en Ámsterdam fue campeón del mundo. Por eso es que tiene 4 estrellitas en su camiseta, 24, 28, 30 y 50. El 30 fue el primer mundial independiente de los Juegos Olímpicos que se hizo acá en el Uruguay, y el 50, el famoso maracanazo en el que Uruguay le gana a Brasil. Entonces, uno
preguntaba por qué no se aplicaba la tecnología al fútbol. Y Blatter estaba absolutamente en contra de que se aplicara la tecnología en el fútbol. Y yo les voy a comentar cómo pudo cambiar la historia en la medida en que se hubiera aplicado la tecnología. Por ejemplo, hoy hay un sistema por el cual al árbitro le suena una chicharra en su reloj cuando una pelota, que se duda haya traspuesto la totalidad del balón, la línea del gol, ha entrado. O sea, para que sea gol, tiene que pasar la totalidad de la circunferencia, la línea del gol, ¿no? Hoy, con una simple chicharra, ya el árbitro sabe si fue gol o no fue gol. Pero le voy a contar una anécdota maravillosa. Un árbitro uruguayo que yo aprecio mucho, que es autoridad internacional hoy de FIFA en la Conmebol, el señor Jorge Larrionda, había sido uno de los 2 mejores jueces del Mundial del 2006 en Alemania. Elizondo de Argentina, conocido tuyo, ¿no? Y Jorge Larrionda. Finalmente la final se la dan a Elizondo porque Grondona tenía un poder internacional muy grande, con Blatter mucho más, porque lo había salvado a Blatter en el 2002, cuando se había descubierto que Blatter había comprado los votos de África, y una defensa magistral de Grondona le permitió a Blatter seguir como presidente de FIFA un montón de años más, ¿no? Entonces, en esos momentos, cuando uno vive ese tipo de circunstancias, le digo a Larrionda, ¿sos partidario de la tecnología? Me dijo, no. ¿Saben lo que le pasó a Larrionda? Habiendo tenido un desempeño estupendo hasta ese momento, como lo había tenido 4 años antes en el Mundial de Alemania, en un partido Inglaterra-Alemania, un tiro de un futbolista inglés, Lampard, pega en el horizontal, entra 1 metro en el arco, el asistente de Larrionda, el señor Espinosa, no ve que la pelota entró, no le indica. Larrionda, obviamente, por la posición en la que estaba, fuera del área, no estaba en condiciones de decir si la pelota había entrado o no. Y Larrionda se tuvo que venir de campeonato por ese error, cuando había tenido un desempeño inobjetable. La tecnología en el fútbol. ¿Se dan cuenta? Ahora está el famoso VAR, que al VAR lo manejan los humanos. Entonces hay veces que uno ve que a pesar del VAR, que ha evitado un montón de injusticias, hay oportunidades en las que quienes manejan el VAR fallan. Y se torna todavía más irritante por la ayuda de la tecnología. Pero fíjense cómo pudo cambiar la historia, por ejemplo, si hubiera habido tecnología en aquellos tiempos. Final de 1966, Inglaterra-Alemania, Wembley. Sobre el final de los 90 ganaba Inglaterra 2-1, Weber, un zaguero alemán, convierte el gol del empate para Alemania. Tiempo suplementario. En el tiempo suplementario, un jugador inglés, Geoffrey Hurst, que hizo 3 goles, ese día, mejor dicho, hizo 2, pero le validaron 3. Efectuó un remate cuando el partido está 2-2, la pelota pega en el horizontal y baja. Cuando cae, yo instintivamente digo gol. Y don Carlos Solé, que no quería usar lentes porque era muy coqueto y que ya no tenía la misma visión de antes, confía en lo que yo digo y dice gol, gol, gol inglés Hurst. Cada vez que veo la jugada, me doy más cuenta que está más lejos de entrar la pelota, no entró nunca. A mí me salvó el línea soviético que se equivocó y marcó la mitad de la cancha y validó un gol que no fue, que cambió la historia. Porque si bien ganó Inglaterra 4-2, el cuarto gol fue cuando ya terminó el partido, cuando Inglaterra estaba, Alemania quemaba las naves buscando el empate, después de ese gol que no fue de Hurst, el gol número 3, es el único título mundial que tiene Inglaterra conseguido. La famosa mano de Dios de Maradona. No, de eso no se habla, ¿eh? Eso El partido con Inglaterra, antes del gol más maravilloso de la historia del Campeonato del Mundo, que es el que hizo Diego frente a Inglaterra ese día, está la famosa mano de Dios, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas han tenido una incidencia enorme. Hoy con la tecnología ese tipo de cosas quieren evitarse. ¿Cómo ha variado el trabajo nuestro de los periodistas?
enormemente. Por ejemplo, los periodistas antiguos amamos la entrevista. O sea, yo soy un amante de la entrevista. Y de las cosas más impactantes que para mí tiene la entrevista es la posibilidad de una repregunta. Hoy en día, para un mundial, 25.000 periodistas, somos un número. Salvo los representantes de las grandes cadenas internacionales, que esos siempre tienen privilegios con los que un uruguayito no cuenta, cuando va a trabajar por una radio, ¿no? Después los demás somos un número. Entonces, todo es conferencia de prensa. Ya no se puede repreguntar más. Las conferencias de prensa, para emitirlas de forma directa por radio y por televisión, son absolutamente intolerables a mi juicio. Porque hay gente que va a buscar su lucimiento personal, mucho más que preguntar cosas útiles al entrevistado. Van a felicitar al protagonista. No, ¿por qué? Nosotros no tenemos por qué felicitar a nadie. Tenemos que ir a preguntar lo que pueda ser útil para el televidente o para el oyente. Bueno, eso ha variado en forma sustancial. Pero disponemos hoy de una cantidad de información tan fantástica que, si uno la sabe utilizar, enriquece enormemente desde el punto de vista informativo a quien a uno lo escucha o a quien a uno lo está viendo a través de una pantalla de televisión. O sea, se ha perdido en algunos aspectos. Aquella entrevista mano a mano que yo hacía con Maradona hasta el 94 en el Mundial de Estados Unidos, antes del control antidoping, eso ya no se da más. Pero en cambio hay una riqueza de datos tan impresionantes con relación a todo lo que tiene que ver con el espectáculo y con la producción del atleta, el desempeño del atleta. Por ejemplo, yo les contaba a los muchachos antes de entrar acá, mis primeros Juegos Olímpicos, 1992 en Barcelona. Voy y me siento al lado de la cámara de televisión española que estaba en la línea de llegada de los 100 metros. La misión de mi vida siempre, ir a los Juegos Olímpicos, ver una ceremonia inaugural, los 100 metros llanos de atletismo y un partido final de básquet de Estados Unidos y Unión Soviética que nunca se llegó a ver porque en el 89 cayó el muro de Berlín y ya estaba el Dream Team que le ganaba por 30 puntos a todos los demás. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? ¿No? Me senté ahí. Lo único que recuerdo haber visto en la cara de los atletas, que antes dije, qué sereno que está ese mozo, Linford Christie, el inglés, era el cuarto favorito, ¿no? Ganó la carrera. Y después tengo una foto con Christie en el fondo. Es todo lo que tengo de haber estado ahí. No vi nada. En 9 segundos y pico, 10 segundos. Uno no aprecia nada, quiere ver todo y no ve nada. Entonces, el consejo sano, si ustedes quieren disfrutar de los Juegos Olímpicos, mírenlo por televisión. ¿Por qué? Porque si van al lugar, hay eventos que son simultáneos en el tiempo o con muy poca diferencia entre un evento y otro, entonces es imposible ver todo lo que uno quiere ver. Mientras que si usted está cómodamente instalado en su casa con un televisor, le coordinan todo y disfruta plenamente de algo maravilloso. Fui a 5 Juegos Olímpicos, me considero un privilegiado porque soy mucho más que un comentarista de fútbol, un deportista, me encanta, yo fui basquetbolista, me encanta el básquet, el atletismo, el tenis, todo. Y bueno, lo que les puedo decir es que hoy en día la tecnología nos ha cambiado la vida, nos ha brindado una cantidad de posibilidades que antes no teníamos de apreciar muchísimas cosas que antes no se sabían y que ahora se conocen. Y la vieja lucha por algo que los deportistas queremos defender de todas maneras. Luchar contra la ayuda al deportista mediante cosas que son para mí despreciables como las sustancias dopantes o, digamos, la utilización de una cantidad de mecanismos que hoy en día ya están cada vez más sofisticados para aumentar el rendimiento de los atletas. Yo les contaba antes de entrar, y ya termino, que mi gran decepción fue que Ben Johnson ganara los 100 metros llanos en los Juegos Olímpicos y se dijera que estaba dopado. Recuerdo que había una gran atleta francesa, muy bonita, además una morena muy bonita, se llamaba Marion Jones. Yo la conocí, la entrevisté en los Juegos Olímpicos de Sydney y al poco tiempo se supo que Marion Jones se dopaba. Fue una de las cosas que más me impactó y me desagradó, porque yo tenía una admiración profunda por ella. Lo mismo que Armstrong,
Uno admiraba a ese ciclista que le había ganado al cáncer, que había vuelto, que había ganado tantas veces el Tour de France, y un buen día te enterás que tenía un mecanismo sofisticado. Y yo le decía a ellos, en los Juegos Olímpicos de Londres, la gran obsesión de la gente que estaba en la organización de los Juegos era indagar si los jamaiquinos se daban algo para tener esas producciones fantásticas como la de Usain Bolt, que cada vez que entraba a un estadio eran las ovaciones más impresionantes por la admiración que causaba ese gran atleta jamaiquino. Toto, yo tengo una última pregunta, pues ya estamos concluyendo con el panel, que es cómo te ves con las gafas de realidad virtual que comentó Fabricio. ¿Te animarías a usarlas? La verdad que yo tengo la suerte de que tengo una hija ingeniera de sistemas, ¿no? Y otra que es experta en medios de comunicación, inclusive estudió en México, y son las que me auxilian, ¿no? Permanentemente, y me desasnan, yo digo que hay que estar. Yo me rodeo de gente joven, que maneja eso con mucho más naturalidad que yo, y son los que me asisten. Porque entre otras cosas, las redes sociales, que juegan un rol muy importante hoy en día en la comunicación, tienen también su lado negativo, ¿no? Para gente de opinión como yo, las redes sociales se refugian los cobardes, que se refugian en el anonimato y dicen cualquier disparate, agravian a la gente, insultan. Y yo soy muy sanguíneo, ¿no? Yo estoy seguro que yo debo descubrir uno de esos, lo voy a buscar. Pero ninguno de esos viene cara a cara a decirle a uno lo que pone en el aparatito, ¿no? Pero yo creo que hoy son mucho más las cosas positivas que aportó la tecnología y todo lo que hoy nos brinda y que antes ignorábamos, que las cosas negativas, que en lo posible hay que controlarlas y tratar de eliminarlas para que esto sea cada vez más saludable y más lindo de disfrutar. Muchas gracias. Bueno, damos por concluido el panel. Quedamos abiertos a preguntas que quieran hacerles, así que escuchamos ahora a la platea. Sí, allá en el fondo. Adelante. Bueno, Ramiro Moreno Valdivieso de Bolivia. Muy interesante, felicitaciones a los panelistas. Pero, a ver, más allá de todo esto, hoy a la hora del desayuno estuvimos conversando con mi gran amigo Héctor Álvarez y Rodrigo Martínez, o Rodolfo Martínez, de Brasil, sobre el tema del VAR, cómo funcionaba. Pero más allá de que sí es una gran innovación, desde luego, lo que me llamó la atención fue que a qué género de la propiedad intelectual pertenece. Me explico. El VAR es un software, y ese software desde luego tiene que estar protegido. En los países anglosajones el software es una patente, y en los países continentales es un derecho de autor. Entonces, la pregunta es si es que es un derecho de autor, la duración de la protección es toda la vida del autor más X años, 50, 70, depende del país. Y si es una patente, es 20 años. Entonces, ¿dónde o cuál sería el criterio de ustedes la ubicación de este tema? Porque más allá de lo que puede ser el VAR en estos momentos, con la tecnología vamos a tener probablemente el VAR 1, VAR 2, VAR 3 o VAR 4, todavía no sabemos. Pero, no sé, me parece que tendríamos que estar completamente compenetrados. ¿Dónde estamos? Tomando en cuenta que en la mayoría de los países latinoamericanos seguimos la tradición continental, todo lo que es software es derecho de autor. ¿Ustedes creen que vamos a llegar a una combinación que pudiera haber entre ambos? Gracias. Hola, sí, muchas gracias por la pregunta, doctor Moreno.
Y yo le respondo con otra pregunta. ¿Realmente hay propiedad intelectual en el VAR? Porque lo que básicamente, a mi entender, es cierto, es un software, pero lo que hace el software simplemente es coordinar en varias repeticiones cámara lenta, que fue lo que pasó. A ver, una de las conclusiones que lastimosamente no me dio el tiempo que quería decir es: todo bien con la tecnología, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, hay propiedad intelectual, pero tampoco se debería llegar al abuso, creo, de la propiedad intelectual. A ver, hay que proteger cuando hay que proteger, pero cuando no hay que proteger, no hay que buscar protección por propiedad intelectual. Yo siempre soy partidario de buscar el justo equilibrio, ¿no? Entonces, creo yo que bajo la idea de que algo utiliza un software, entonces vamos a estar protegiendo todo por software, ¿no? A ver, dependería mucho también de la legislación de cada país. En Paraguay se puede proteger por software, por patente, siempre y cuando ese software esté vinculado a una máquina que haga, digamos, un trabajo técnico. Nunca la protección es, digamos, per se, ¿no? Ahí sí entra la protección por derecho de autor del software. Pero yo pregunto, el VAR, la tecnología del VAR, lo que hace es mostrarme en cámara lenta varios movimientos, y eso consulta el árbitro del VAR y luego habla con el juez. Yo creo que no hay ahí nada de propiedad intelectual, por lo menos es mi opinión. Sí, estoy de acuerdo. I think I don't know if I'm getting exactly the point that you're trying to make, but I made that note when you talked about ownership of the beats and how do you ambush, market, or copyright the beats. From my experience, the IOC's mentality top down is, I'm the owner, period. And I'm gonna act as the owner, period. When you're going to debate whether you are the actual owner, whether there is IP, whether there is trademark rights, it's already December and the games are over. So the point I just wanted to make is, when you're talking about the protection of your clients, perhaps creating, intellectual property around the assets of the IOC, you have to consider in terms of risk. That's where they come from. They come from the mindset that they own it, and whatever, unless it's written in contract, as Fabrizio mentioned, the user is obviously the copyright owner of that video, but not the technology and so on and so forth. I don't know if I got the point you wanted to make. Disculpen, si estamos hablando de una nueva clase de protección a estos temas. No estoy mucho de acuerdo con Fabricio que no hay propiedad intelectual. Yo creo que más bien hay. La preocupación es qué modelo, qué forma, qué estructura de protección le podemos dar a estas cuestiones, que si se nos viene, ¿verdad? Gracias. Sí. ¿Otra pregunta? Doctor Triana. Complementando un poco lo del VAR, me parece que es un poco extremo decir que no hay propiedad intelectual ahí. Es decir, yo como lo veo y siempre lo he visto, un partido de fútbol es una obra audiovisual. Y es una obra audiovisual en todo el sentido de la palabra, en el tema como se disponen las cámaras en el estadio, la forma como se trabaja la coordinación de las cámaras como obra audiovisual, y por supuesto el VAR es parte de esa obra audiovisual. Por lo tanto, desde el punto de vista de derecho de autor, a mi juicio, está protegido todo como una obra audiovisual. De hecho, así lo hemos protegido en las señales de los partidos de fútbol en Colombia, y con mucho éxito además. Sí, a ver, yo creo que la pregunta fue más bien si la tecnología del VAR está protegida por propiedad intelectual, que es muy diferente a la fijación audiovisual. A ver, para mí también es un derecho conexo, incluso la legislación paraguaya habla de la protección de las fijaciones audiovisuales que no son obras, es decir, cualquier fijación audiovisual que se haga para la ley paraguaya tiene una protección por un derecho, ya por llamarlo sui generis, menor. Pero yo entendí la pregunta es si la tecnología asociada al VAR está protegida por propiedad intelectual, como fue el caso que puse, si la tecnología asociada a la realidad virtual está protegida por patente.
Estamos de acuerdo que la fijación audiovisual está protegida ya sea por derecho de autor, ya sea por derecho de conexo, ya sea por derecho sui generis. Pero cuando hablamos de la tecnología per se, ahí es donde a veces surge, digamos, la duda si efectivamente hay protección por propiedad intelectual. Sí, el mismo comentario de que mixing the English and the Portuguese, but anyway, I think that's exactly right. When you're talking about the technology itself, it's going to depend on the territory, as you said. As to the VR in the games, when you're buying that ticket, the terms and conditions just grow and grow and grow, and you may be downloading the app to do the actual VR, and I'm with you that the product that I use is the audio art product, but you're licensing, you're authorized to use their terms and conditions in terms of what the user, the ticket holder can do with the image, whether it's VR or social media or WhatsApp that you can circulate on your own device, but you can't commercialize that. I don't know if that complements the answer. Bueno, estamos ya sin tiempo, así que damos por concluido el panel. Le agradezco especialmente a los tres panelistas por fantástica actuación y muchas gracias por participar a todos. Gracias.